Hola, mi nombre es Jason Peguero y quiero darles la bienvenida al curso de Redis. Vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a ver lo que son los sorted sets o sets ordenados, los cuales son similares a los sets que ya hemos visto, con la particularidad de que cada miembro del set ordenado está asociado a una puntuación o score, el cual puede ser usado para tomar ordenadamente este set ordenado. En pocas palabras, el set se mantiene ordenado basado en un score o una puntuación que tiene cada miembro, desde el score más pequeño hasta el score más grande. Entonces, el primer comando que vamos a ver para trabajar con set ordenado es zadd, el cual se utiliza para agregar uno o más miembros a un conjunto ordenado o actualizar su puntaje si ya existe en dicho conjunto. Entonces, los parámetros que debemos pasarle al comando zadd son el nombre de la key o del conjunto, en este caso nombres, si no existe lo va a crear, seguido del score o la puntuación que queremos darle al primer miembro, en este caso le daré un score de 1 al miembro Jason, y los demás valores debemos colocarlo en esta forma, tanto el score o la puntuación seguido del miembro al que corresponde dicha puntuación. Entonces el siguiente miembro que vamos a agregar es con el score 2 a Juan, en el score 1 vamos a agregar también a Pedro y con el score 3 a Alfredo. Como vemos aquí, la respuesta de Redis es 4, lo que significa que se nos han agregado estos 4 miembros al conjunto nombres. Para ver el contenido del conjunto, en este caso de un conjunto ordenado, lo hacemos con el comando zrange, le pasamos el nombre del conjunto, en este caso nombres, y aquí le decimos desde qué índice, en este caso, queremos listar los miembros. En este caso le voy a decir que me liste desde el 0 hasta el -1, lo que significa que listará a todos, y podemos opcionalmente pasarle el parámetro de with scores, lo que significa que va a listar cada miembro con su respectivo puntuación o su respectivo score. Damos enter y aquí vemos cada miembro con su respectiva puntuación, pero si no queremos listar todo, podemos repetir el comando y decirle que solamente nos liste desde el 0 hasta el índice 2, por ejemplo, que sería desde Jason hasta Juan. O sea, el índice 2 con su score, y aquí nos lista solamente desde Jason hasta Juan. Si no queremos ver los scores, podemos obviar esta parte, le damos enter y aquí solamente vemos los miembros. Entonces, recapitulando, los comandos que hemos visto son zadd para agregar miembros a un conjunto ordenado y zrange con su respectivo parámetro para listar los miembros de un conjunto que le pasemos como key acá. Entonces, el siguiente comando que vamos a ver es zrange by score, el cual se utiliza para devolver un rango de miembros en un conjunto ordenado por su puntuación, como muy bien lo indica el nombre del comando. En este caso debemos pasarle el nombre del conjunto ordenado que se llama nombres, el mínimo y el máximo del score. En pocas palabras, quiero que me liste desde el score 1 hasta el 2, por ejemplo, que me muestre también los scores. Ese es un parámetro opcional. Y otro parámetro opcional que tenemos es el límite, si queremos limitar la cantidad de resultados que me va a traer el comando. Entonces aquí con limit le indicamos desde qué índice quiero que me liste los resultados y le digo aquí que sea, por ejemplo, desde el índice 0 tráeme un resultado. Doy enter y vemos aquí que nos trae a Jason. Vamos a listar para verlo más claro todos los miembros del conjunto nombres. Entonces ahora con zrange by score de nombres, tráeme desde la puntuación 1 o el score 1 hasta el 2. Eso quiere decir que va a traer a Jason, Pedro y Juan desde el 1 hasta el 2, que me los liste con los scores. Y como me va a traer 3 resultados, solamente quiero que me muestre, por ejemplo, desde el índice 0 un elemento, que sería Pedro en este caso. Entonces si coloco aquí el limit desde 0, desde el 1, para que me tome el índice 1 y que solamente me liste un resultado. Entonces, recapitulando, zrange score by score me lista los miembros del conjunto ordenado nombres desde el score 1 hasta el 2, todos los miembros que contengan ese scores, ese rango de score. Le digo aquí que me liste también los scores de esta forma, que cada miembro me lo liste con su score correspondiente y que me limite el resultado empezando desde el índice 1, desde el resultado que me devuelva
esta instrucción, que en este caso sería Pedro como índice 1, y la cantidad de resultado, que sería el mismo Pedro, ya que sería un solo resultado. Doy Enter y solamente me devuelve a Pedro. Aquí el parámetro limit es opcional, no es obligatorio. Podemos darle aquí para que nos liste todo. El rango de score, en este caso nos lista todos los miembros que están en este rango. Si queremos limitarlo, claro está, a un solo score, lo hacemos desde el 1 al 1 o desde el 2 al 2. Si queremos que nos liste, por ejemplo, desde el 2 al 3, lo hacemos de esta forma, con el comando zRange by score, el nombre del key, el rango desde el 2 al 3, con su respectivo score. Y aquí vemos que solamente nos lista los miembros que están en el score 2 al 3. Y si solamente queremos un resultado de este listado, lo hacemos con el parámetro limit, que sea desde el índice 1, por ejemplo, quiero un solo resultado. Perdón, desde el índice 0, un resultado. Aquí solamente me devuelve a Juan. Pero si quiero que empiece desde el índice 1, entonces sería Alfredo. El siguiente comando que vamos a ver es zcar, pasándole como parámetro el key del conjunto ordenado, el cual se utiliza para obtener el número de miembros en un conjunto ordenado. Entonces, si le pasamos el key, que en este caso es nombres, nos dice que tiene 4 miembros. Lo podemos confirmar con zrange de nombres 0 y que me liste todos. Y aquí vemos que tenemos 4 miembros. El siguiente comando que vamos a ver es zcount, el cual se utiliza para contar los miembros en un conjunto ordenado que estén dentro del rango de puntuación o score que le pasemos como parámetro. Entonces, si a zcount le pasamos el nombre del conjunto, en este caso nombres, y le decimos cuéntame, básicamente es esto, cuéntame de nombres, cuántos elementos tiene desde el score 1 hasta el 2, y en este caso me devuelve 3. Con zrange para ver todos los resultados que tenemos o todos los miembros que tenemos. Entonces, si repetimos el comando y le decimos que me cuente los elementos que tengo en el score 1, solamente me arroja un 2, lo que significa que tenemos en el score 1 2 elementos. Vamos a repetir el comando con el parámetro withScores para confirmar, y en el score 1 tenemos 2 miembros, a Jason y a Pedro. Si repetimos el comando y le digo que me devuelva cuántos elementos tengo desde el score 2 al 3, me dice que son 2, que serían Juan y Alfredo. Si solamente quiero que me devuelva los elementos del conjunto ordenado o del score 3, enter, me dice que tengo un elemento que sería Alfredo. El siguiente comando que vamos a ver es zincr o increment by, el cual se utiliza para incrementar la puntuación de un miembro en un conjunto ordenado. Entonces, aquí le pasamos como key el conjunto, que es nombres. Vamos primero a listar los miembros del conjunto de nombres 0-1 con los scores. Entonces, con zincrement by de nombres, incrementame en 2, por ejemplo, el score al miembro Jason. Si doy enter, debería tener como score el miembro Jason el número 3. Damos enter, aquí me devuelve que tiene el score 3. Si listo nuevamente, Jason pasó a la última posición, ya que el conjunto ordenado ordena por score, y aquí vemos a Jason con el número 3 como score. Si repetimos el comando de zincrement, incrementame del conjunto nombres en, por ejemplo, 1 al miembro Alfredo. Aquí me devuelve 4, lo que significa que Alfredo pasó a tener score de 4, lo que significa que va a estar al final de la lista o del conjunto. Si listo nuevamente, vemos aquí a Alfredo con el score 4. El siguiente comando que vamos a ver es parecido a otros comandos que hemos visto en la parte de los conjuntos o sets, que es el zinterStore, pero para trabajar con este comando voy a necesitar crear otra lista. Por ejemplo, vamos a listar el contenido nuevamente. Voy a necesitar crear con miembros repetidos en ambas listas. Entonces vamos a crear una nueva lista con zadd de nombres 2. Vamos a poner como 1 a Carlos, 2 Juan, 3 María, 2 Alfredo. Enter, aquí tenemos 4 miembros. Entonces aquí vamos a listar los miembros para tener una visualización mejor del ejemplo. Entonces en esta terminal vamos a trabajar viendo
claro está, los valores para entender mejor los ejemplos. Entonces con Z_store, el cual se utiliza para interceptar múltiples conjuntos ordenados y almacenar el conjunto resultante en una nueva clave. Entonces como destino debemos pasarle el key del nuevo conjunto ordenado, que sería nombres 3, el número de keys o de conjunto que vamos a interceptar, en este caso solamente 2. El primer key sería nombres y el segundo key sería nombres 2. Damos enter y vemos aquí que nos ha encontrado dos miembros, los cuales se interceptan o son iguales en ambas listas, que son Juan y Alfredo. En pocas palabras, si listamos aquí son Z_range a nombres 3, vemos aquí a Juan y Alfredo, y en el score, si podemos notar, lo que hace es sumar los scores que tienen en cada uno de los conjuntos. Por ejemplo, a Juan vemos que tiene un score de 2 en este conjunto y aquí tiene un score de 2, lo que significa que como score le va a colocar 4 en el nuevo conjunto. Vemos lo mismo con Alfredo, que aquí tiene como score un 4 y aquí tiene como score un 2, lo que significa que el score para el nuevo conjunto de Alfredo sería 6. Este es el comportamiento por defecto que tiene el comando Z_store, pero podemos cambiarlo indicándole una función de agregación que sería, por ejemplo, aggregate, y tenemos tres opciones, que por defecto es la suma o sum, pero también tenemos al min, que significa que el miembro se va a agregar en el nuevo conjunto con el score mínimo que tenga en las listas o en los conjuntos que le indiquemos. En pocas palabras, a Juan lo hubiese agregado con el score número 2, ya que es el mínimo que tiene, pero el otro que tenemos es max, lo que significa que va a agregar el conjunto con el score máximo que tenga en los conjuntos ordenados que le indiquemos acá. Eso quiere decir que Alfredo, por ejemplo, se hubiese agregado en nombres 3 con el score 4. Vamos a probar con min primero. Aquí igual nos dice, debemos tener pendiente que él sobrescribe la lista, no lo va a agregar como nuevo los elementos, sino que borra todo y escribe el nuevo resultado. Entonces, si listo nuevamente, vemos aquí que Alfredo tiene, porque le pasé como función de agregación a min, el 2, ya que este es el mínimo score, y a Juan el 2, porque también es el mínimo. Juan en este caso sería igual porque en los dos conjuntos tiene el mismo score. Si ejecuto el comando Z_store nuevamente, pero con max, vemos aquí que Alfredo tiene el 4. Y Juan tiene 2, por lo mismo que le mencioné anteriormente. Pero el comando Z_store tiene una variante o una opción que es opcional, valga la redundancia, que nos permite multiplicar el score por un valor y de esta manera tener un nuevo score para el nuevo conjunto de ese miembro o para ese miembro en el nuevo conjunto. Es un poco complicado de entender, pero vamos a ver un ejemplo. En este caso, la opción se llama weight y aquí debemos pasarle la cantidad de valores por el cual se va a multiplicar cada uno del score donde aparezca el miembro. En pocas palabras, debemos pasarle dos números. En este caso, vamos a poner un 2 y un 3, que el 2 correspondería a multiplicar el score que tenga el miembro en este conjunto y el 3 en el segundo conjunto. No le voy a pasar la función de agregación, pero por defecto va a sumar. Vamos a ver el resultado. Doy enter. Vemos aquí que nos ha agregado dos miembros al conjunto nombres 3. Si listamos, vemos aquí que Juan tiene un 10 como score y Alfredo un 14. Vamos a analizar un poco el resultado para entenderlo. Entonces, como Juan aquí tiene un 2 y lo multiplico por el 2, fíjense que estamos en el conjunto nombres y el parámetro que le corresponde de weight a nombres es 2 por el orden en que fue colocado. Entonces, si tenemos 2 por 2 nos da 4 y en el segundo miembro tiene un 2. En este caso, como es el segundo conjunto, le corresponde el 3,
que sería un 2 por 3, que serían 6. Entonces 4 por este lado y 6 por este lado nos da 10. Vamos a analizar a Alfredo para entender un poquito mejor. Entonces a Alfredo en el primer conjunto le corresponde el 2. Entonces Alfredo aquí tiene 4 por 2, 8. Y en el segundo conjunto tiene un 2 por 3, serían 6. Entonces 6 más 8, 14. Esto hay que analizarlo un poco. Si pueden darle para atrás al video para analizarlo nuevamente. Pero este comportamiento podemos cambiarlo con la variante o con la opción que vimos anteriormente, que se llama aggregate, que en vez de sumar yo quiero que me tome el mínimo. Si doy enter y reviso el resultado, vemos aquí que es 4, lo que significa que va a tomar el menor valor que tenga en uno de los dos conjuntos. Por ejemplo, Juan, que es un 2, entonces 2 por 2, 4, y aquí tiene un 2 por 3, 6. Entonces, como le pasé como función de agregación el mínimo, me va a tomar el 4. Si analizamos a Alfredo, que aquí tiene un 4, entonces 4 por 2, 8. Y aquí tiene un 2 por 3, 6. Entonces como mínimo va a tomar el 6. Si en vez de mínimo le pasamos el máximo aquí, listamos nuevamente. Vemos que ahora tiene 6 Juan, ya que 2 por 2, bueno, en este caso aquí, 2 por 2, 4. Y 2 por 3, 6. Entonces tomará el 6. Entonces con Alfredo, lo mismo. Sería 4 por 2, 8. Y aquí 2 por 3, 6. Pero en este caso, como le pasamos el máximo, tomará el mayor número de la puntuación. En este caso, 8. Que corresponde al conjunto número 1 o a nombres. Entonces, recapitulando el comando ZInterStore, le decimos en qué conjunto ordenado nos va a guardar el resultado, la cantidad de claves o conjuntos ordenados con los que vamos a trabajar, en este caso solamente 2, que serían nombres y nombres 2. El peso o el weight sería el número por el cual se va a multiplicar cada score correspondiente a cada key. En este caso, para el primer key quiero que se multiplique con el 2, y para el segundo key o conjunto ordenado quiero que se multiplique con el 3. Entonces le cambio el comportamiento por defecto, que sería sumar los dos score de ambos conjuntos con el parámetro aggregate. Entonces tenemos tres opciones, que sería sum, que es por defecto, min, que tomará el menor, y el máximo, que tomará el máximo score que tenga en uno de los dos conjuntos ordenados. El siguiente comando que vamos a ver es el ZUnionStore, el cual tiene los mismos parámetros. Ya no lo voy a explicar nuevamente, ya que funcionan de la misma manera. La diferencia es que se utiliza en este caso para agregar varios conjuntos ordenados y almacenar el conjunto ordenado en una nueva clave. En este caso, por ejemplo, en nombres 4 me va a agregar todos los conjuntos de las claves que yo le pase. En este caso, dos claves que serían nombres y nombres 2. Doy enter, me ha agregado 6 elementos. Vamos a listar nombres 4. Y vemos aquí la unión de todos los miembros. Obviamente lo que se han repetido se agregarán una sola vez. Y como vemos aquí, él nos ha agregado cada elemento con su respectivo score. Pero si el miembro se repite, los scores nos los suma. Entonces, por ejemplo, vamos a ver Carlos. Carlos solamente está en este conjunto con el 1. Pues me lo agrega con el score 1. Y así sucesivamente. Y si vamos a donde Juan, que en este conjunto tiene como score 2. Y en este también, pues como conjunto aquí me lo agrega con el score 4. Igual con Alfredo. Alfredo aquí tiene como score 4. Y aquí un 2, pues sería 6. Entonces me lo agrega con el score 6.
Y como el comando anterior, este comportamiento podemos modificarlo un poco agregando el parámetro de weight, que sería por ejemplo 2 y 3 nuevamente, y el aggregate, que sería por ejemplo el mínimo. Doy enter, me agrega los 6 elementos, y aquí a Pedro, como aquí tienen 1, como aquí tiene un 1, lo multiplico por el 2, me da 2. Carlos, como aquí tiene un 1 y lo multiplica por el 3, porque el segundo conjunto le corresponde este valor, entonces le coloca el 3. A Juan, como aquí tiene un 2 y aquí un 2, 2 por 2, 4, y me toma el mínimo. En este caso la multiplicación en ambos conjuntos me devuelve el mismo resultado, pero con Alfredo vemos que aquí tiene 4 por 2, 8, y aquí Alfredo tiene un 2 por 3, 6. Entonces como le pasé como mínimo, me toma el 6 y no el 8, y así sucesivamente. Aquí María tiene 9 porque 3, María solamente está en este conjunto y tiene un 3 como score. Entonces 3 por 3, 9. Y así sucesivamente, igual como vimos en el comando anterior que se llama ZInterStore. El siguiente comando que vamos a ver es ZRank, el cual se utiliza para determinar el índice de un miembro en un conjunto ordenado. Entonces queremos saber el índice, por ejemplo, de Juan en el conjunto ordenado nombres de Juan, y nos devuelve un 1. Los índices empiezan desde 0, entonces sería 0, 1. Si quiero saber el índice en nombres 2 de María, nos devolverá un 3. Movemos acá. 0, 1, 2 y 3. El siguiente comando que vamos a ver es ZRem, que se utiliza para eliminar uno o más miembros de un conjunto ordenado. Entonces, si queremos eliminar, por ejemplo, a Juan del conjunto nombres, le pasamos aquí el key del conjunto, que sería nombres, y el miembro Juan. Si queremos eliminar más miembros, lo podemos ir colocando acá, separado por un espacio. Si el miembro tiene un espacio, lo podemos hacer con entre comillas, y esto sería igual a un solo miembro, ya que estaría entre comillas. En este caso solamente quiero eliminar a Juan. Vamos a agregarlo entre comillas para que probemos. Enter, me dice que ha eliminado un miembro. Si listo a nombres, ya solamente tengo a Pedro, a Jason y a Alfredo. El siguiente comando que vamos a ver es ZRem Range by Rank. ¿Qué quiere decir este comando? Que se va a eliminar los miembros de un conjunto ordenado dentro de los índices. Recuerden que ZRank me devuelve el miembro o el índice en el que se encuentra un miembro. En este caso, como es ZRem de remove en el rango de índices, lo que hará será eso, eliminarme esos miembros que estén en ese rango de índices. Entonces vamos a trabajar con el conjunto nombres 2, y el índice que quiero que me elimine sería, por ejemplo, de Alfredo y Juan, que sería el índice 1, 0, 1 y 2. Entonces le voy a decir que me elimine desde el 1 al 2. Enter. Aquí dice que nos ha eliminado dos miembros. Si listamos a nombres 2, vemos que solamente tenemos a Carlos y a María. Carlos y María, ya que eliminamos estos dos. También tenemos una variante que sería ZRem Range by Score, el cual nos va a eliminar todos los miembros de un conjunto ordenado que estén dentro del rango de puntuaciones o score que le pasemos al parámetro. En este caso, para el ejemplo, vamos a agregar aquí a nombres 2 a Juan, Pedro, María, José, David, Alfredo. No tome en cuenta los miembros que ya existían, ya que simplemente los va a ignorar o les va a modificar el score. Enter. Vamos a hacer lo mismo para el conjunto número 2 para tener más miembros. Aquí podemos ponerle un 3, Juan, un 1. Lo dejaré de igual forma. Y vamos a agregar aquí a Julio. Entonces ZRange de nombres y nombres 2. Vamos a colocarlo con el score. With scores. Entonces aquí tenemos, vamos a hacer un poco más pequeño esto para verlo todo. Entonces aquí en este comando ZRem Range by Score de nombres, por ejemplo, quiero que me elimine todos los miembros que están en el score del 2 al 3. Quiere decir que me va a eliminar todos estos miembros y solamente me va a dejar a Juan y a José. Doy enter. Y aquí dice que nos ha eliminado 5 miembros, que serían 1, 2, 3, 4 y 5, correcto. Si listamos, vemos solamente a Juan y a José, que serían estos dos. Ya estos 5 no existen en dicha lista.
Entonces el siguiente comando que vamos a ver es zref de reverse range, el cual se utiliza para devolver un rango de miembros en un conjunto ordenado por su índice con las puntuaciones invertidas. Entonces aquí como aquí le pasamos el nombres 2 desde el 0 hasta el -1 con los scores, enter, y vemos aquí que el zrange nos devuelve los miembros ordenados por score, pero vemos aquí que este lo hace igual pero invirtiendo el orden de los scores. En pocas palabras, desde el mayor hasta el menor, como vemos aquí. También tenemos una variante que sería el zref range by score de nombres 2, y aquí le pasamos desde el máximo hasta el mínimo. En este caso, por ejemplo, desde el 4 al 3 con los scores. Eso quiere decir que en orden invertido me va a devolver los miembros desde el 4 hasta el 3. Enter, y aquí vemos solamente los miembros que corresponden a este rango de score de manera invertida. Otra variante que tenemos sería zref rank, el cual se utiliza para determinar el índice de un miembro en un conjunto ordenado con puntuaciones ordenadas de mayor a menor. Esto quiere decir que si yo quiero saber el índice, por ejemplo, de Julio, en este caso sería el 0, ya que me lo ordenará a la inversa. Por ejemplo, vamos a decirle aquí de nombres 2, yo quiero a Julio, y nos devuelve el 0, ya que en orden invertido al score, este sería el primero, o estaría en el índice 0 de esta lista. Si hacemos lo contrario, en vez de ref rank, el comando que ya vimos anteriormente de 2, Julio, tendría el índice 7, ya que estaría en orden del score de menor a mayor. Entonces si contamos sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como vemos acá. Y el último comando que vamos a ver sería el zscore, el cual se utiliza para recuperar la puntuación o el score asociado al miembro dado en un conjunto ordenado. En este caso, por ejemplo, si yo quiero saber el score de María en el conjunto nombres 2, aquí como aquí le digo nombres 2, y el miembro sería María, me devuelve un 3. Si repito el comando para Julio, me devuelve un 4, ya que es el score que tiene Julio en este conjunto ordenado. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Recuerda que si te ha gustado el video, dale me gusta, activa la campanita, compártelo con tus amigos y suscríbete para más contenido, y nos vemos en el próximo video.